de nuevo. Bienvenidos todos. Este es el primer seminario estudiantil de Matemáticas y Física, organizado por estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, en particular por Pedro Moreno, Javier García, que no nos pudo acompañar el día de hoy, y mi persona, Aaron Girón, estudiantes de licenciatura de último año, que, bueno, estuvimos pensando durante un tiempo y en realidad siempre nos llamó la atención esta idea de recuperar el espacio académico donde estudiantes avanzados y profesores pueden compartir lo que están haciendo en la actualidad. Y es una oportunidad para que pues, estos ponentes puedan tener la satisfacción de compartir su conocimiento, lo que están haciendo, y al mismo tiempo pues, provechoso para los que están escuchando, para que puedan aprender, para que puedan saber un poquito de cada cosa y enriquecer su formación como matemáticos, o en general como profesionales. El día de hoy entonces tenemos a Samuel Quintana, un gran compañero de la licenciatura, que hace poco, bueno, se licenció en matemáticas en nuestra Universidad Simón Bolívar. Su trabajo de grado lo realizó bajo la tutoría del doctor José Gloria, justamente acerca de la constante de Olson en grupos abelianos finitos, que es de lo que nos va a hablar el día de hoy. Es para mí realmente sumamente satisfactorio que finalmente nos esté dando la oportunidad para tener un espacio como el que había descrito al inicio. Y bueno, nosotros estamos muy entusiasmados. Creemos que esta siendo la primera, nos viene adelante un proyecto bien interesante, que si todo sale bien vamos a tener no solo estudiantes, sino también, no solo estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, sino también de todas partes del mundo, profesores, estudiantes de posgrado y, en definitiva, no solo matemáticas puras, sino también matemáticas aplicadas, física, computación, un lugar donde simplemente se pueda aprender y compartir conocimiento. Sin más preámbulo, le voy a pasar la palabra a Samuel Quintana, quien nos presentará el seminario acerca de la constante de Olson en grupos abelianos finitos. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y gracias a los muchachos que organizaron esto. La verdad es que en instancias anteriores intentamos hacer algo parecido a esto con los coloquios. De hecho, pues tuvimos, si no me equivoco, como unos 3 coloquios, entre los cuales pues Jesús, que está aquí conectado, tuvo chance de presentar y pues fue algo que quedó de lado por varias razones, pero bueno, es un gusto que esto se esté haciendo nuevamente y pues también es un honor para mí y un gusto tremendo dar inicio a estos seminarios con este tema que traigo el día de hoy. Pues para aquellos que estuvieron en la presentación de mi defensa podrán notar que el título que presento hoy es un poco distinto, ya que en primera instancia pues la presentación que vamos a ver hoy tiene un enfoque, un tono un poco más divulgativo que lo que fue la presentación de defensa de tesis en sí. Eh, Antes del contenido que vamos a presentar, pues va a ser algo bastante similar. Hay algunas cosas que no voy a tocar y no voy a profundizar justamente porque eh, se limitaron o se expusieron directamente en la defensa, pero son cosas que se están trabajando en este momento, entonces para no eh, decir, tomarme las atribuciones de exponerlas sin que hayan estado totalmente publicadas, pues me tomé la libertad de suprimirlas en la presentación. Así que, pues, de resto todo va a ser bastante similar. Y bueno, para aquellos que no pudieron estar en la presentación, espero que este primer vistazo a la misma sea de su agrado y bueno, de su disfrute. Como les mencionaron, pueden tomar nota de cualquier comentario o duda que tengan en caso que lo presenten y al final de la presentación, pues con gusto podamos conversar un poco más. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a poner esta presentación en pantalla completa y voy a iniciar mencionándoles nuevamente el título. En este caso, el título de esta presentación va a ser La constante de Olson en grupos abelianos finitos, suma estudio de problemas directos e inversos. La agenda de la presentación de hoy va a estar conformada por una introducción en la cual vamos a plantear un poco los preámbulos y el contexto histórico de toda esta problemática, asimismo como los objetivos que
que vamos a tener en esta presentación. Vamos a hablar de algunas definiciones y resultados preliminares, tanto en la teoría de grupos como en la teoría de grafos. Vamos a tocar el artículo Some Values of Olson's Constant del profesor Julio Subox. Después vamos a hablar un poco sobre la actualización de los resultados posteriores a la publicación de este artículo, ya que es un artículo del año 2000. Vamos a hablar un poco sobre los resultados contemporáneos de esta área de investigación. Vamos a hablar específicamente sobre el problema inverso en Z3 a la 3. En cuanto a los resultados contemporáneos, pues algo en lo cual vamos a profundizar es en la ramificación del enfoque con el cual se atacan estos problemas en comparación al momento en el cual se publicó el artículo Some Values of Olson's Constant, que es el artículo principal alrededor gira toda la investigación, y bueno, finalmente las conclusiones de este trabajo. Como mencionaron, este trabajo pues viene de mi investigación de tesis del pregrado, y el objetivo principal de la misma es hacer una recopilación de información sobre este tema de la combinatoria aditiva. Así que, en resumidas cuentas, lo que vamos a ver el día de hoy es un sumario de resultados y una línea histórica completa desde el inicio de investigación de este tema como, digamos, un objeto formal de estudio a todo lo que tenemos hasta la vanguardia en el 2026. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la introducción. En primer lugar, para sentar los preliminares, tenemos una cita de Nathanson que dice: la teoría aditiva de números es el estudio de sumas de conjuntos de números enteros. Y la primera definición que vamos a tocar el día de hoy es la definición de un conjunto de suma cero. Vamos a considerar G un grupo abeliano finito y vamos a tomar un subconjunto no vacío S de G. Diremos que S es un subconjunto de suma cero si la suma de todos los elementos en ese grupo es el cero del grupo. Los problemas de suma cero estudian las condiciones necesarias y suficientes para garantizar la existencia de estos conjuntos o secuencias. Vale recalcar la diferencia entre un conjunto y una secuencia. En la secuencia es válida la repetición de elementos y en algunos casos se le da importancia también al orden en el cual estos elementos aparecen. A efectos de esta investigación, el orden es irrelevante y consideramos más importante la multiplicidad o el número de apariciones de los elementos en esta secuencia. Y bueno, estos problemas constituyen una de las áreas más vigentes y relevantes de la teoría aditiva de números. El estudio formal de este tipo de problemas se remonta al año 1961 con la publicación del teorema de Erdős, Ginzburg y Schiff, que enuncia sea n mayor o igual a 1 un entero positivo. Entonces toda secuencia de 2n menos 1 enteros contiene una subsecuencia de n elementos tal que su suma es congruente con 0 módulo n. Es decir, suma 0 en el grupo cíclico Zn. Este resultado pues fue el primer resultado, digamos, formal que dio pie al inicio de toda esta serie de investigaciones. No obstante, es pertinente mencionar que existe un resultado elemental que antecede a tal publicación y que debido a esa precedencia, trascendencia y más que eso, lo elemental de su demostración que procede por el principio del casillero, a este lema se le dio el nombre del lema prehistórico. El mismo dice que para n mayor o igual a 2 un entero y a una secuencia de n enteros, entonces existe una subsecuencia no vacía S de A, tal que la suma de sus elementos es congruente con 0 módulo n. Si observan, la diferencia crucial entre ambos teoremas es que el teorema de Erdős, Ginzburg, Schiff nos dice el tamaño exacto de la subsecuencia. Entonces, ya esto nos da pie a dar resultados como mucho más específicos que lo que nos daba el lema prehistórico. El lema prehistórico simplemente garantiza la existencia de esta subsecuencia no vacía. En cambio, el teorema de Erdős, Ginzburg, Schiff nos da un poco más de información al respecto. En el año 1966, Harold Davenport propuso el problema de encontrar el menor entero positivo S de G, tal que toda subsecuencia S de elementos de un grupo abeliano finito G contuviera una subsecuencia no vacía de suma 0. Y la motivación principal detrás de este problema tiene que ver con el número de ideales primos en la descomposición de cierto anillo. Esto ya vincula entonces esta área de la combinatoria con la teoría algebraica de números. Y justamente esta trascendencia o este puente que construyó entre dos áreas aparentemente dispares de la matemática, por lo menos para la época de su publicación, es lo que le dio pie a que esta constante S de G propuesta por Davenport fuese rebautizada en su nombre
como constante de Davenport. Y formalmente su definición es la siguiente. Sea G un grupo abeliano finito, la constante de Davenport de G, denotada como D de G, es el menor entero positivo K, tal que cualquier secuencia S de elementos de G y de longitud K contiene una subsecuencia no vacía de suma cero. Como caso particular de la constante de Davenport, podemos hablar de la constante de Olson, que es el objeto central de toda esta investigación. El mismo es análogo a la constante de Davenport, solo que todas las definiciones y terminologías correspondientes a secuencias son suplantadas por las propias de los conjuntos. Entonces, sea G un grupo abeliano finito, la constante de Olson de G, denotada como Ol de G, es el menor entero positivo K, tal que cualquier subconjunto de G con longitud o cardinalidad K, en este caso, contiene un subconjunto no vacío de suma cero. A partir de estos trabajos pioneros, la teoría se ha ramificado en dos enfoques fundamentales. El problema directo busca determinar entonces el menor entero positivo K, tal que todo conjunto o secuencia según corresponda, G con K elementos, contenga un subconjunto o subsecuencia con una propiedad de suma cero deseada. Por otro lado, el problema inverso consiste en caracterizar los conjuntos o secuencias maximales libres de subconjuntos o subsecuencias no vacíos de suma cero. Ambos enfoques, considerados actualmente problemas abiertos, serán abordados en esta investigación y son razón del título de la misma. La justificación de este trabajo de grado, principalmente, y lo que nos trae el día de hoy, es lo siguiente. La constante de Olson surge como una herramienta auxiliar para el estudio de la constante de Davenport. Como mencioné anteriormente, el problema principal, el problema originario que dio pie a todo esto fue el que propuso Davenport en el año 66. Y ese dio pie a la formalización de la constante de Davenport. Para abordar este problema, se dio inicio al uso de constantes arbitrarias. Entre esas constantes arbitrarias surge la constante de Olson como un caso particular en el cual, en lugar de utilizar secuencias, se utilizan conjuntos. Y uno de los objetivos de esta investigación, y que justifica la misma también, es que la constante de Olson tiene que mostrar que, en efecto, lo que le dio pie a su origen, el uso el hecho de ser una herramienta, en efecto se cumple. O sea, la constante de Olson ha sido fundamental para la obtención de una gran cantidad de resultados propios de la constante de Davenport. Y esto principalmente viene de que el estudio de conjuntos nos da muchas más herramientas que el estudio de secuencias, principalmente porque tenemos como todo el background de teoría de conjuntos en nuestras manos, a nuestra disposición. Y por otra parte, estudiar la relevancia y trascendencia de la constante de Olson en otras áreas de la matemática. Como mencioné en la agenda, vamos a trabajar o vamos a abordar algunos estudios de problemas propios de la teoría de grafos. Y esto nos permite observar la existencia de puentes entre la combinatoria finita y otras áreas de la matemática. Más allá de eso, la constante de Olson no es solo un caso particular de la constante de Davenport, a pesar de surgir de ella, sino que posee identidad e importancia en sí misma. En cuanto a los objetivos de esta presentación, entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es realizar un estudio exhaustivo del artículo de Jorge Subors titulado Some Values of Olson's Constant. Y lo que vamos a extraer de este artículo, de la ingeniería que se le hizo al artículo, es exponer de manera detallada el contenido del mismo, actualizar la información recopilada por Subox incorporando avances posteriores a su publicación y ofrecer una síntesis original o este resumen del que les he hablado que articule los resultados previos con resultados contemporáneos, identificando conexiones entre problemas directos e inversos y valorando la relevancia actual de la constante de Olson como objeto de estudio con identidad propia. Entonces, para dar pie al inicio de toda esta investigación, lo que necesitamos primero son definiciones de resultados preliminares. Empezando con los preliminares de teoría de grupos, podemos hablar al inicio de lo que es el orden. Y el orden se divide en dos nociones. Orden de un grupo G o orden de un elemento del grupo. En cuanto al orden del grupo, en caso de que estemos hablando de un grupo cuya cardinalidad es menor a infinito, entonces hablamos de un grupo finito. Caso contrario, hablamos de un grupo infinito. Entonces podemos observar que lo que hace referencia al orden de un grupo es la cardinalidad del conjunto subyacente. En cuanto al orden de un elemento del grupo, este se define como el menor entero positivo K,
tal que k veces ese elemento es 0. El teorema de Lagrange asegura que el orden de cualquier elemento del grupo divide el orden del mismo grupo. Ahora, en cuanto a los grupos cíclicos, estos los podemos definir como aquellos grupos en los cuales cada uno de sus elementos puede ser expresado en términos de un elemento denominado elemento generador. También pueden haber grupos que sean generados por subconjuntos, pero en este caso vamos a hablar de los grupos generados por un solo elemento. Es importante recalcar que la finitud de un grupo no tiene correlación directa con la ciclicidad del mismo. Para ver contraejemplos rápidos de estos, podemos considerar en primer lugar el grupo aditivo de los enteros. Este es un grupo cíclico generado por el 1, pero es un grupo infinito. El otro caso a tomar en cuenta es el grupo de Klein, que es un grupo que es finito, pero no es cíclico. De hecho, es el grupo finito de menor cardinalidad que no es cíclico, constando únicamente de 4 elementos. La proposición 1.1.1 nos dice una caracterización interesante de los grupos cíclicos. Para un grupo cíclico, perdón, un grupo finito G es cíclico si solo si existe un elemento en el grupo que sea de orden la cardinalidad del grupo. Por otro lado, podemos hablar del exponente de un grupo. Y este se define como el menor entero positivo K, tal que K veces cualquier elemento del grupo es 0. Equivalentemente, el exponente de un grupo es el mínimo común múltiplo de los órdenes de los elementos del mismo. Y otra caracterización importante es que si G es abeliano y finito, entonces él es cíclico si solo si su exponente coincide con su orden. Otra definición importante que vamos a tener en esta presentación es la de suma directa. En primer lugar, podemos considerar dos grupos, G y H, y podemos considerar el conjunto de pares ordenados, donde la primera componente pertenece al grupo G y la segunda componente pertenece al grupo H. Equipando este conjunto con una operación suma definida componente, podemos obtener lo que es la suma directa externa. No obstante, también podemos hablar de la suma directa interna, en la cual en vez de considerar dos grupos cualquiera, tomamos un grupo y tomamos sumas directas de elementos, de subgrupos de este grupo grande. A partir de esto, nosotros podemos considerar varios teoremas de descomposición para grupos abelianos finitos. En particular, vamos a tomar el teorema 1.1.1, que nos dice que todo grupo abeliano finito G se puede descomponer de manera única como suma directa de subgrupos cíclicos Z sub m sub i, de forma tal que el orden de cada subgrupo cíclico divide el orden del subgrupo cíclico siguiente en la descomposición. Hay varios teoremas de descomposición. Está el teorema de descomposición cíclica, que es el teorema de descomposición primaria, el teorema de descomposición racional, así como en espacios vectoriales, y también tenemos el teorema fundamental de grupos abelianos finitos, que es el que nos proporciona una descomposición total. Una pregunta interesante es, ¿por qué entonces vamos a utilizar este teorema como el teorema principal para hablar de la descomposición? Y es que los grupos cíclicos, en cuanto a las constantes de suma cero, primero tienen una expresión cerrada para la constante de Davenport, y por otra parte, esta caracterización de divisibilidad da pie a la demostración de ciertos resultados que si prescindimos de esta caracterización, no los vamos a poder obtener tan fácilmente. Entonces, históricamente, el teorema de descomposición cíclica es el teorema que se utiliza para clasificar grupos abelianos finitos y, asimismo, es el que vamos a utilizar en esta investigación. En cuanto a notación, para cualquier elemento de un grupo G, en vez de utilizar la notación habitual de K+, vamos a tomar notación de dígito, y es esta que aparece acá. Asimismo, en el caso particular en el que los órdenes de todos los factores cíclicos son igual, digamos m sub 1 igual a m sub 2 sub k igual a m, entonces el grupo G se va a escribir como z sub m a la k. Ahora, de este teorema 1.1.1 se desprenden varias definiciones importantes. La primera es la de los factores invariantes, y estos son justamente los factores cíclicos z sub m sub j presente en la descomposición. Ahora, algo importante que hay que tener en cuenta es que, de acuerdo al paper que uno esté leyendo, a veces cuando se habla de factores invariantes se habla de los subgrupos cíclicos y a veces se habla del orden de los mismos. Asimismo, el tipo de G es el conjunto ordenado de estos órdenes de los que estoy hablando, los órdenes M sub J. Entonces, a lo que me refiero con la dicotomía de la expresión factores invariantes, es que
los factores invariantes también pueden ser justamente estos órdenes. Entonces el tipo de G sería el conjunto ordenado de factores invariantes. Asimismo, el rango de G es el número K de factores invariantes presentes en la descomposición. Para bajar a la tierra todo este tipo de, toda esta terminología y todo esto que estaba explicando hasta ahora, vamos a tener un ejemplo sencillo. Vamos a tomar el grupo G, que consta de la suma directa de 4 copias del grupo Z3. Entonces, por notación, esto se escribe como Z3 a la 4. En cuanto a la notación de los elementos, podemos tomar, por ejemplo, el elemento 1,0,0,0, y en notación de dígitos, este es el elemento 1000 que está en el grupo. El tipo de G es 3333 y su rango es 4. Ahora vamos a hablar de algunos preliminares de teoría de grafos. Vamos a tomar G, en este caso ya no vamos a hablar de un grupo, sino de un grafo simple de orden n y tamaño m, donde el orden del grafo hace relación al número de nodos y el tamaño del número de aristas. Entonces, es posible asignarle espacios vectoriales sobre un cuerpo. En particular, podemos hacerlo sobre el cuerpo Z3, ya que 3 es un número primo. Entonces, a partir de esto, podemos definir varios espacios vectoriales interesantes. El primero de ellos es el espacio de aristas, denotado C1 de G, y este es el espacio vectorial sobre el cuerpo F de todas las funciones que toman una arista y la mandan al cuerpo. Análogamente, podemos enunciar el espacio de nodos como el espacio vectorial sobre F de todas las funciones que toman un nodo y la mandan al cuerpo. A partir de estos dos espacios podemos tomar una transformación lineal representada por la matriz de incidencia orientada de G, que se denota B, y esta representa entonces una transformación lineal que toma elementos del espacio de aristas y lo manda al espacio de nodos. Por otro lado, podemos hablar de un subespacio interesante del espacio de aristas, que es el espacio de ciclos Z de G. Este espacio de ciclos se considera, en primer lugar, tomas un ciclo en un grafo. Ese ciclo, con una orientación dada, induce un vector cíclico. Y el espacio de ciclos es el espacio generado por todos esos vectores. Cada uno de los vectores del espacio de ciclos se denomina un flujo. Y la relación entre el espacio de ciclos y la matriz de incidencia orientada de G viene dada por el teorema 1.1.6, que dice que este espacio de ciclos es justamente el kernel de la transformación lineal representada por la matriz de incidencia orientada. Ahora, en cuanto a flujos, podemos hablar de dos tipos interesantes de flujos. En primer lugar, un 3 flujo no trivial sobre G es un elemento del espacio de ciclos tal que él es distinto de cero al aplicárselo a alguna arista del espacio de aristas. Por otro lado, un 3 flujo sin ceros, análogamente, es distinto de cero, pero para toda arista en el espacio de aristas. Por otra parte, podemos hablar de lo que es la regularidad, y la misma se define para K mayor o igual a 2 un entero, como un grafo se dice K regular si todos sus nodos tienen grado K. En el caso particular de que el grafo sea dirigido, entonces diremos que el grafo es Km regular si cada uno de sus nodos tiene grado de entrada K y grado de salida M. Ahora vamos a ver sobre algunos resultados preliminares sobre la constante de Davenport y la constante de Olson. En primer lugar, en el año 1969, 3 años después de que Davenport planteó originalmente su problema, Olson determinó el valor de la constante de Davenport para P grupos, grupos cíclicos y grupos de rango menor o igual a 2, donde los P grupos son aquellos grupos en los cuales su orden es potencia de un número primo P. Y para ello se valió la constante M de G definida de la siguiente forma, donde los N sub I son los factores invariantes, o bueno, el orden de los factores invariantes de la descomposición de G, y K es el rango del grupo. La proposición 1.2.1 nos dice que para todo grupo abeliano finito, la constante M de G es menor o igual a la constante de Davenport. Y esto se prueba a partir de construir una secuencia de longitud M de G menos 1, es decir, una secuencia de esta forma, que sea libre de subsecuencias no vacías de suma 0. Para hacer esto, simplemente tomamos el elemento generador de cada uno de los factores cíclicos y construimos una secuencia donde ese elemento generador esté presente n sub i menos 1 veces. Hacemos eso para cada factor cíclico y la subsecuencia resultante de todo eso es libre de subsecuencias no vacías de suma 0. Y esa es la maximal, justamente por efectos de este teorema, bueno, el teorema 1.1.6 que correlaciona
orden de un elemento al orden del grupo. Otro resultado interesante es que Olson probó que para la familia de grupos antes mencionada, es decir, de grupos, grupos cíclicos y grupos de rango menor o igual a 2, la constante de Davenport coincide con la constante m de g. En primera instancia, esto hizo pensar que el problema de encontrar el valor de la constante de Davenport no era tan relevante, ya que simplemente bastaba construir a partir de la descomposición la constante m de g y ya así obtener el valor. Pero más adelante vamos a ver que no es tan sencillo. Más allá de eso, la proposición 1.2.2 nos relaciona entonces la constante de Olson con la constante de Davenport. Y esta relación de que la constante de Olson es menor o igual a la constante de Davenport viene ya que los conjuntos son en particular un caso de secuencias. Entonces, si uno construye un conjunto de cardinalidad DDG, ese va a ser libre de subconjuntos no vacíos de suma cero, pero no necesariamente es el menor entero que garantiza eso. Ahora, en 1970, Smeridi probó el siguiente resultado, propuesto originalmente por Erdős y Heilbronn en el año 1964. CAG, un grupo abeliano finito de orden n. Entonces existe una constante C entero positivo, tal que si K es mayor o igual a la raíz cuadrada de Cn, entonces la constante de Olson es menor o igual a K. Smeridi probó el resultado y probó la existencia de tal constante C, mas no dio exactamente un valor de la misma. En 1996, Hamilton y Seymour probaron que para los grupos de la forma ZP con P', la constante de Olson posee esta cota superior. De hecho, en su proposición original, Erdős planteó que el valor de la constante C era raíz de 2. Esta cota se mejoró, por lo menos aquí podemos observar en la primera cota de 1996 a raíz de 2, pero con un elemento extra de orden pequeño. Y además, para grupos abelianos finitos cualesquiera, se probó una cota superior general para todos los grupos abelianos finitos, donde este factor epsilon del orden de G crece conforme a la raíz cúbica de n por logaritmo natural de n. Ahora, ya que tenemos estos preliminares, bueno, algo importante que quiero resaltar acá es que si observan estas dos proposiciones, uno puede relacionar la constante m de g con la constante de Davenport y puede relacionar la constante de Olson con la constante de Davenport. Pero una relación directa entre la constante m de g y la constante de Olson no está dada. Ahora, porque yo mencioné que este problema no era tan sencillo, que no basta con calcular la constante m de g. Bueno, como pueden observar acá, este resultado es para grupos de rango menor o igual a 2. Smeridi en el año 70 también probó que se pueden conseguir infinitos grupos de rango 4 para los cuales la constante de Davenport es mayor estrictamente que la constante m de g. Y para grupos de rango 3 la conjetura sigue estando, o sea, sigue siendo una conjetura, no hay contraejemplos hasta ahora y no hay demostración algebraica cerrada de que esto sea cierto. Se conjetura que es igual, pero no hay una demostración hasta ahora. De hecho, uno de los últimos resultados que se van a abordar en esta investigación amplía sumamente la cantidad de la familia de grupos para los cuales la conjetura se mantiene cierta. Pero este es un problema abierto actualmente. Y el uso de la constante de Olson para probar que la conjetura se mantiene para grupos de rango 3 es crucial acá. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora vamos a iniciar con el estudio del artículo Some Values of Olson's Constant. Entonces, en primer lugar, a partir de la constante m de g que definimos anteriormente y el resultado obtenido por Olson para P grupos, se puede calcular rápidamente los valores de la constante de Davenport para grupos de la forma z2 a la n y z3 a la n, para todo n mayor o igual a 1. Simplemente basta aplicar la expresión de m de g. Entonces, ¿cuál es la primera proposición o el primer resultado original de este artículo? La proposición 2.2.1 nos dice que para todos los grupos de la forma z2 a la n con n mayor o igual a 1, la constante de Olson y la constante de Davenport coinciden. Y esta demostración es bastante interesante porque se fundamenta en la estructura z2 a la n como espacio vectorial sobre el cuerpo z2. Basta construir, como este es un espacio vectorial de dimensión n, basta tomar una base. Esa base en particular es un subconjunto libre de subconjuntos no vacíos de suma cero por la independencia lineal y tiene n elementos. Entonces, esa es la cardinalidad de un conjunto maximal libre de subconjuntos no vacíos de suma cero.
Entonces, al sumarle un elemento, ya garantizas la existencia de un subconjunto de suma cero, y por eso la constante de Olson es simplemente 1. Un corolario 2.1.1 nos dice que para P un número primo, entonces podemos obtener una cota inferior de la constante de Olson para los grupos de la forma ZP a la n, y esto justamente se desprende de la estructura como espacio vectorial sobre ZP. Por otro lado, en vista de que la constante de Davenport de Z3 a la n es 2n más 1 para todo n más 1, y en palabras de Subox, los conjuntos son menos abundantes que la secuencia, él pensó que la constante de Olson de Z a la n no necesariamente tiene que coincidir con la constante de A, que puede ser menor. Y esta conjetura 2.1.1 a efectos o en lenguaje de espacio vectorial se plantea de la siguiente forma. Sea E un subconjunto no vacío de un espacio vectorial B de dimensión n sobre el cuerpo Z3. Si este subconjunto es de cardinalidad mayor o igual a 2n, entonces él contiene un subconjunto no vacío de suma 0. No obstante, esta conjetura, en el mismo artículo, Subox la prueba como errada. De hecho, presenta una serie de contraejemplos a la misma, dentro de los cuales uno de los que vamos a tomar, el presenta 4, es uno en el grupo Z3 a la 3, y es este conjunto de cardinalidad 6, libre de subconjuntos no vacíos de suma 0. De hecho, más adelante vamos a ver que este conjunto es además el único, salvo isomorfismos, de cardinalidad máxima en Z3 a la 3, libre de subconjuntos no vacíos de suma 0. ¿Por qué menciono esta conjetura e inmediatamente después menciono un contraejemplo? ¿Qué es lo relevante? Bueno, lo relevante es que esta conjetura, en la siguiente sección de esta presentación, vamos a ver que tiene una interpretación interesante a efectos de la teoría algebraica de grafos. Otra proposición sobre valores cerrados de la constante de Olson es la proposición 2.1.2 y presenta 3 valores de la constante de Olson para grupos de la forma Z3 a la n. Entonces presenta el valor de la constante para el grupo Z3, para Z3 a la 2 y para Z3 a la n. Y yo me voy a tomar la libertad de detallar un poquito esta demostración, ya que en mi opinión personal fue una de las demostraciones más divertidas de toda la investigación. Entonces, para el grupo Z3, basta conseguir en primer lugar, por inspección, un subconjunto que sea libre de subconjuntos no vacíos de suma 0. Vamos a tomar el Celton que nada más tiene el conjunto elemento 1. Entonces, ya como conseguimos 1, la constante de Celton tiene que ser al menos 2. Basta entonces que cualquier subconjunto de cardinalidad 2 tiene un subconjunto no vacío de suma 0. Como este es un grupo pequeño, podemos tener los conjuntos a la mano. El conjunto 0, 1, el conjunto que tiene el 0 y el 2, y el conjunto que tiene el 1 y el 2. Rápidamente observamos que los primeros dos conjuntos contienen el subconjunto que solamente tiene el 0, y eso es por definición un subconjunto de suma 0. Y en el caso del conjunto que tiene el 1 y el 2, la suma de sus elementos es 3, que es congruente con 0 módulo 3. Entonces, 0 en el grupo. Así, todos los subconjuntos de cardinalidad 2 de G contienen un subconjunto no vacío de suma 0, y ese es el menor número que lo garantiza. Entonces la constante de Olson de este grupo es 2. Para el grupo Z3 a la 2, nuevamente por inspección, conseguimos un subconjunto de cardinalidad 3 que sea libre de subconjuntos no vacíos de suma 0. Con eso ya conseguimos una cota inferior a la constante de Olson, está 4. Ahora, en lugar de buscar construir todos los subconjuntos de cardinalidad 4 y ver que todos ellos contienen un conjunto de suma 0, lo que se intenta es entonces, por contradicción, construir un conjunto de cardinalidad 4 libre de subconjuntos no vacíos de suma 0. Y bueno, a partir de demostrar la imposibilidad de construir tal conjunto, se demuestra que la constante de Olson tiene que ser entonces 4. Luego, para el último inciso, esta parte por inducción, usando como caso base contraejemplo dado por este conjunto que está acá. Entonces, ¿cuál es la información relevante que nos podemos llevar de esto? Que a pesar de tratarse de grupos de orden reducido, un número primo bastante bajo, y de que en esencia los 3 incisos nos dan la misma información, un valor cerrado de la constante de Bolton, podemos observar que calcular exactamente los valores no es algo sencillo. De hecho, necesitamos 3 tipos de demostraciones distintas para abordar el mismo tipo de resultado y en un grupo pequeño. Naturalmente, a medida que el orden de grupo es más grande, te dificulta mucho más conseguir conjuntos por inspección o verificar que los conjuntos tienen conjuntos libres, conjuntos de suma 0, digamos, a mano. De hecho, muchos de los resultados publicados en este artículo se hicieron por computadora y no
No se dijo específicamente cómo, pero bueno, eran las herramientas de las cuales se disponían en la época. En su artículo, Subox presenta la siguiente tabla. Esta tabla agrupa los valores conocidos para el momento de su publicación, recordemos año 2000, de la constante Olson para grupos de orden menor o igual a 55. Bueno, como les estaba comentando, esta tabla es una versión reducida a efectos de la presentación de la tabla original que tiene el artículo, que como mencionas, para grupos de orden menor o igual a 55. Aquí podemos observar que llegamos hasta 48 por el lado derecho, pero hay muchos grupos hacia abajo. Entonces, lo que estaba comentando es que Subox es como a efectos de la publicación de este artículo, es como el referente principal de una compilación de valores de la constante de Olson y lo presentó a partir de esta tabla. No obstante, él menciona que la mayoría de estos resultados se deben a dos investigadores de apellido David y Lamb que le facilitaron a él en una comunicación privada la mayoría de estos resultados. La cuestión es que no hay una publicación oficial de parte de estos autores de cómo obtuvieron estos resultados y posterior a la publicación del paper de Subox, como se vuelve la referencia principal, no hay una fuente a la cual acudir para encontrar la justificación de estos valores. Simplemente la comunidad dijo, bueno, ya Subox publicó los resultados, estos son, no sabemos cómo los halló, pero tampoco nos interesa mucho. Uno de los objetivos principales de esta investigación, a un inicio, fue darle justificación algebraica a muchos de estos valores de la constante de Olson. Y lo que estaba comentando es que todos los grupos que tienen su tipo resultado en negrita son los grupos a los cuales se les halló una justificación algebraica en esta investigación. Estos resultados nuevamente no son propios, esto es una investigación de recopilación y a efectos de encontrar la justificación algebraica de estos resultados acudió a investigaciones posteriores. Vamos a, en lo que sigue, vamos a dar un breve repaso por los resultados que dieron pie a la justificación algebraica de estos valores que están en negrita, o por lo menos algunos de ellos. Vamos a iniciar entonces con los grupos de la forma ZP con P'. Bueno, la lámina 23 habla sobre el resultado de la constante de Olson para el grupo de forma ZP con P', para lo cual se utilizó el resultado publicado por Barnard en el año 2012. Para probar su resultado, el primero enuncia un lema, el lema 2.2.1, que da una cota inferior para la cardinalidad del conjunto de todas las sumas no vacías de elementos de A, donde A es un subconjunto de ZP que sea libre de elementos opuestos entre sí. Vale recalcar que elementos libres de elementos opuestos entre sí nos garantiza que no hay suma cero de longitud 2. Este resultado, que se prueba por inducción, se asemeja muchísimo esta cota a la de un resultado de la combinatoria additiva que se denomina el teorema de Cauchy-Davenport. Y a partir de este lema, él enuncia el teorema 2.2.1, que da entonces la cardinalidad de un conjunto de cardinalidad máxima libre de subconjuntos no vacíos de suma cero. Y la da como el mayor entero positivo K, tal que K por 1 entre 2 sea menor a P. Como tenemos entonces la cardinalidad máxima, solo basta sumarle 1 a este número y obtenemos, por definición, el valor de la constante de Olson. Y para la prueba de este teorema, que parte por contradicción, solo basta mencionar que como queremos que este conjunto sea libre de subconjuntos no vacíos de suma cero, él en particular tiene que ser libre de subconjuntos no vacíos de suma cero de cardinalidad 2. Y ahí es donde entra mucho el lema anterior. Entonces, este resultado, que yo creo que uno de los más bonitos, ya descubre los valores de la constante de Olson para todos los grupos cíclicos ZP con P'. Y bueno, en lo personal, pues me parece una de las piedras fundamentales de todo lo que viene después. Ok, entonces para nuevamente culminar con esta idea de una vez y poder avanzar en la presentación, el primer lema se demuestra por inducción y el segundo lema busca construir por contradicción un conjunto de cardinalidad máxima que tenga una cardinalidad mayor, y la contradicción proviene a partir de la utilización del lema
ya que un caso particular de subconjuntos no vacíos de suma cero son aquellos libres de subconjuntos no vacíos de suma cero de cardinalidad 2, es decir, aquellos que menciona el lema. Entonces, este resultado, o este siguiente resultado, que es la proposición 2.2.2, yo me tomé la libertad de separarlo en dos incisos. Nuevamente, estos son resultados específicos, cálculos numéricos de los valores de la constante de Olson para ciertos grupos. ¿Por qué está separado en dos incisos? Bueno, el primer resultado procede por cómputos manuales. Tú buscas todos los conjuntos y por inspección vas agregándole elementos hasta que des con suma cero. Ahora, el segundo inciso es el más interesante porque ya entonces nos está mostrando valores de la constante de Olson para grupos de rango 2. Y nuevamente, gracias al resultado publicado por Olson, tenemos la cota de la constante de Davenport. Pero para dar con los resultados de la constante de Olson, se necesitó utilizar una constante auxiliar definida como la constante de Davenport K fuerte. Esta es análoga a la constante de Olson, pero lo que estamos limitando en ella es la aparición de la cantidad de veces que puede aparecer un elemento en la secuencia. Entonces, así como la constante de Olson es libre en la multiplicidad de los elementos, esta constante de Davenport K fuerte lo que nos exige es que la secuencia que tenga suma cero tenga en sí una cantidad a lo sumo K para cada uno de los elementos que aparecen en ella. A partir de la introducción de esta constante auxiliar y relacionándola con la constante de Olson, se obtienen los dos resultados que están ahí. ¿Puedes, por favor, pasar a la siguiente lámina? Ok, perfecto. Ahora, en el artículo de Subox, él menciona un vínculo entre la conjetura de Ebers-Sauer, que se enuncia como que todo grafo simple, sin puentes, con grado mínimo mayor o igual a 3, tiene un tres flujos sinceros, donde rápidamente un grafo simple sin puentes es aquel en el cual la remoción de cualquiera de sus aristas no aumenta el número de componentes conexas en el grafo, y el grado mínimo es simplemente el menor de todos los grados del grafo. Contiene un tres flujos sinceros. Entonces, la conjetura 2.1.1, que es aquella en la cual Schwartz plantea un valor hipotético de la constante de Olson para grupos de la forma Z3 a la R, esta conjetura garantiza un tres flujo no trivial. Sin embargo, la conjetura de Ebers-Sauer necesita un tres flujo sin ceros. Y la vinculación de todo esto con los antecedentes de teoría de grafos que habíamos presentado es que a partir de la matriz de incidencia ordenada, uno puede obtener una cantidad de columnas que suman cero en la matriz. Para que el treflujo que se necesite sea sin ceros, lo que necesitamos es que todas las columnas de la matriz, es decir, todos los elementos del grafo simple sin puentes, se constituyan el conjunto de suma cero, pero no hay garantía de una cardinalidad que tenga ese conjunto, solo tenemos garantía de que existe. Por eso es que no podemos garantizar la existencia de treflujos sin ceros. Ahora, si bien el resultado de la conjetura planteada por Subox resultó ser falsa, este intento ilustra las sutilezas entre la existencia de subconjuntos no vacíos de suma cero y las propiedades estructurales globales de los grafos. Vale recalcar que esta conjetura de Ebers-Sauer, que se puede enunciar equivalentemente como que todo grafo 4 regular contiene un subgrafo 3 regular, sí fue probada en el año 82 por Tashnikov, entonces ahora esto es un teorema. Y no hubo necesidad de utilizar combinatoria aditiva o algo relacionado a las constantes de suma cero. Pero lo que ilustra esto es que más allá de ser una herramienta de conteo para resolver problemas de combinatoria aditiva, la constante de Olson en sí misma, sin necesidad de recurrir a la constante de Davenport, es capaz de abordar problemas de otras áreas de la matemática. Por favor, ¿puedes avanzar a la siguiente lámina? Perfecto. Ahora, la parte de actualización de resultados contemporáneos corresponde al último capítulo de la investigación y como es correspondiente, va a hablar de resultados posteriores al año 2000. Siguiente lámina. Perfecto. Entonces, respecto a las cotas que mencionamos originalmente, esta cota para grupos abelianos finitos genérica sigue siendo la mejor estimación del valor de la constante de Olson para cualquier grupo abeliano finito. En particular, para la cota de los grupos ZP, si bien ya se tiene un valor cerrado de esta constante, como lo demostró Balandrot en el año 2012,
En el año 2008, Newgens, Meridi y Wu lograron eliminar los términos de orden inferior, es decir, el factor 5 logaritmo natural de P se logró suprimir de esta cota, demostrando así la desigualdad óptima para todo número primo P suficientemente grande como lo expone esta lámina. Siguiente, por favor. Ahora, esta sección de actualización tiene un detalle bastante interesante, y es que, como lo pudimos ver en el artículo de Subox, muchas de estas demostraciones para grupos de orden pequeño eran por inspección. Uno conseguía un grupo, un conjunto libre de subconjuntos no vacíos de suma cero, y uno veía qué pasaba si le agregabas un elemento. O lograbas demostrar por contradicción que si le agregabas cualquier elemento, entonces obtenías un conjunto de suma cero. ¿Qué pasa? A medida que el orden del grupo aumenta, estas herramientas se hacen cada vez más precarias porque necesitas mucho poder de cómputo para estar inspeccionando todos los conjuntos. Entonces, la investigación se diversificó al estudio asintótico del comportamiento de la constante de Olson en grupos, en P grupos, en los cuales tenemos la cota natural de la constante de Davenport, a medida que el exponente del grupo aumenta o a medida que el orden del grupo aumenta. Entonces, en primer lugar, esta sección es sobre grupos que tienen rango grande respecto a su exponente. Entonces, la proposición 3.1.1, que está presentada un poquito antes de la publicación del artículo de Subox, dice que si G es un grupo abeliano finito de la forma H de suma directa con un grupo Z n a la R para todo n mayor o igual a 2, y tú tienes el subgrupo H tal que su exponente es divisor propio de n, entonces esto nos da una condición para relacionar la constante de Olson con la constante m de G, que recordemos, esto no lo teníamos. Podíamos relacionar la de Olson con la de Davenport y la m de G con la de Davenport, pero no había ningún resultado que nos relacionara la m de G con la de Olson. Y esta proposición nos dice que si el grupo tiene cierta estructura y se cumple simplemente una condición de desigualdad, entonces podemos relacionar ambas constantes. En particular, cuando el grupo que consideramos es un P-grupo, entonces H es simplemente el subgrupo trivial, podemos entonces conectar esta cota inferior de la constante mg con la cota de la constante de Davenport y conseguir una condición que nos dice que si el rango del grupo es aproximadamente el doble de su exponente, entonces la constante de Davenport coincide con la constante de Olson y viene dada por el valor de la constante m de g, que es este número que está aquí abajo. Ahora, ¿qué sucede? Lámina siguiente, por favor. Esta condición era bastante restrictiva. Pedir que el rango fuese el doble del exponente no coincidía con los resultados, digamos, entre comillas, experimentales que muestra el paper de Subox. Por ejemplo, en el grupo Z3 a la 3, este es un grupo en el que el rango coincide con el exponente, es decir, no cumple la condición, y aún así la constante de Olson y Davenport coinciden. En el año 2011, Ordaz et al. Presentaron en el siguiente corolario, en el cual lograron refinar la cota a que simplemente el rango fuese mayor o igual que el exponente. Y para obtener este resultado, nuevamente hicieron uso de la constante de Davenport K fuerte y establecieron condiciones bajo las cuales la misma es igual a la constante m de g. Además, probaron que bajo estas mismas condiciones y para P grupos, la constante de Davenport 1 fuerte coincide con la constante de Olson. Siguiente lámina. Por otro lado, sobre grupos de rango grande, esto simplemente consiste en vez de dejar como grados de libertad el rango y el exponente, tomamos un exponente fijo y nos vamos a estudiar el rango. Entonces, en el año 2006 tenemos la siguiente conjetura. Gao y Geroldinger dijeron que si tenemos R mayor o igual a 2 y tenemos Q, una potencia de un número primo, entonces esta relación recursiva se cumple. Y esto nos permite entonces conectar la constante de Olson de un grupo de rango R con la del rango anterior. Si establecemos esta relación recursiva, considerando que ya tenemos acceso al conocimiento de la constante de Olson para los grupos de la forma ZP, pudiéramos entonces tener el valor cerrado para los grupos de la forma ZP a la R. No obstante, si bien esta conjetura surgió a partir de generalizar un resultado publicado por Gao 2 años antes,
en el cual prueba que si P es un número primo mayor a, bueno, imagínense, 4,67 por 10 a la 34, entonces la relación recursiva se cumple para R igual a 2. Esta cota se mejoró después a P mayor a 6000 y utilizó argumentos incluso de probabilidades estadísticas, utilizó valor esperado, utilizó proyecciones en hiperespacio, utilizó herramientas matemáticas mucho más modernas, mucho más pesadas, y aún así el resultado no fue lo suficientemente satisfactorio porque sigue teniendo carácter asintótico. Uno no está examinando a mano grupos eh, cuyo exponente sea 6000 o más. De hecho, esta técnica de demostración, el resultado de Gao establece que no se puede mejorar, o sea, esa cota mayor o igual a 6000 no se puede mejorar para un resultado algebraico que siga la misma línea. Entonces, él, 2 años después de haber probado este resultado, presentó como conjetura una relación recursiva para cualquier rango R. Ahora, si bien es cierto que esta cota que está aquí abajito se puede obtener, el corolario 3.1.1, puedes retroceder en la lámina anterior, por favor. Este corolario, creo que es el anterior. Sí, este corolario que está acá nos da pie a un contraejemplo. Por favor, 2 láminas hacia adelante. Ok. Y este contraejemplo garantiza la existencia de un R mayor o igual a 2 para el cual la desigualdad es estricta. De este modo, entonces tenemos un contraejemplo ya a la conjetura. Ahora, ¿cuál es ese R? ¿A partir de qué valor de R la desigualdad se vuelve estricta? Eso sigue siendo un problema abierto. Siguiente lámina, por favor. Posteriormente, en el año 2012, Newman y Wu plantearon el problema de estudiar qué ocurre para grupos de la forma ZP a la R con P', cuando consideramos rango fijo y dejamos crecer el exponente. A partir de este planteamiento lograron dar con el teorema 3.1.1, que establece una relación asintótica y lineal que solamente depende del exponente y del rango. Y este resultado confirma el crecimiento asintótico de la constante en dimensiones superiores respecto a P. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que si la conjetura de la relación recursiva anterior hubiese sido cierta, uno puede obtener esta cota. No obstante, y a pesar del contraejemplo, años después se logró dar con una demostración de que la cota sigue siendo cierta, es decir, la intuición asintótica detrás de la relación recursiva es cierta, a pesar de que la relación recursiva en sí misma no lo es. De hecho, una cota inferior semejante se puede obtener rápidamente, lo cual encapsula o comprime el valor de la constante de Olson para los grupos ZP a la R, para R fijo conforme a P aumenta. Siguiente. Ok, ahora vamos a hablar del problema inverso, en particular en Z3 a la 3. Como mencioné en un inicio, todo esto que hemos estudiado hasta ahora ha sido problema directo. Dame un conjunto, yo quiero saber el valor de la constante. El problema inverso va justamente, y como lo menciona su nombre, por otro lado. Yo tengo un valor de una constante y yo quiero saber qué estructura algebraica tiene que tener el conjunto que da pie a esa constante. En particular, este es un problema mucho más abierto que el anterior, porque el anterior pues se tienen resultados computados. Pero para este enfoque se requiere de herramienta combinatoria de algebraica únicamente. Entonces, tiene resultados como mucho más acotados. El que vamos a estudiar el día de hoy en particular es el que corresponde a Z3 a la 3. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, en primer lugar vamos a anunciar la siguiente conjetura. La conjetura 3.2.1 nos dice, sea G un grupo abeliano finito de rango 3, entonces la constante de Davenport coincide con la M de G. Eso fue lo que mencioné al inicio de la presentación. Para grupos de rango 2 o menor, se sabe que es cierto. Para grupos de rango 4 hay infinitos grupos para los cuales la desigualdad es estricta. Para los grupos de rango 3 sigue siendo un problema abierto. Un avance en la resolución de este problema se debe a Baumick y Slachpucha, quienes en el año 2007 probaron el siguiente resultado. Para esta familia de grupos, Z3 más Z3 más Z3D con D mayor o igual a 1, entonces la conjetura se mantiene. Y la demostración de este resultado se fundamenta en el uso de la proyección canónica de secuencias de este grupo sobre Z3. Ellos lo que hacen es construyen una proyección canónica tal que me manda las secuencias a Z3 y el kernel se va al grupo ZD.
Y ellos lo que quieren es entonces conseguir una cantidad específica de secuencias vacías, no, de secuencias de suma cero en el grupo Z3 a la 3, y la cantidad de esas secuencias que sean cero en el grupo ZD, en el kernel, son las que permiten dar con la demostración. Esta es una demostración nuevamente como demasiado extensa, y una de las herramientas fundamentales que ellos utilizaron fue una cuadrícula que permitiera visualizar los conjuntos de suma cero más fácilmente en Z3 a la 3. Siguiente, por favor. Ok. En todo el artículo, el resultado más relevante, o el resultado a partir del cual todo lo demás cae, es este teorema 3.2.2. Y su enunciado es bastante extenso, pero responde a una estructura, responde al problema inverso. Y dice lo siguiente: se hace el grupo Z3 a la 3. Entonces, el primer inciso lo que nos dice es una relación aditiva entre los elementos de un subconjunto de G libre de subconjunto de suma cero de cardinalidad menor o igual a 3. Observen que ya esto no es un subconjunto cualquiera. Este es un subconjunto en el cual los conjuntos de suma cero tienen una cardinalidad acotada por el exponente del grupo. Esos conjuntos se denominan conjuntos de suma cero cortas. El segundo inciso nos da una estructura o un ejemplo de la estructura de todos los conjuntos de libres de subconjuntos de suma cero, de suma cero corta. Y nos dice que salvo automorfismos y traslaciones, este conjunto es el único, perdón, que cumple con esa condición. Y luego, el tercer inciso nos dice el valor de una constante de Olson denominada, de esta constante de Olson, la constante de Olson K restringida. Nos dice que si tenemos un subconjunto de cardinalidad 9 en G, entonces existe un subconjunto de suma cero de cardinalidad menor o igual a 3. ¿Sí? Suma cero corta. Siguiente, por favor. Ahora, gracias a la estructura vectorial de Z3 a la 3, se presenta este siguiente resultado que refiere y generaliza el primer inciso del teorema de Baumick. Entonces, ya con este teorema 3.2.2 obtenemos una estructura de todos los conjuntos libres de subconjuntos no vacíos de suma cero. Y esto se fundamenta en que Z3 a la 3 es un espacio vectorial, se puede considerar como un espacio vectorial sobre el cuerpo Z3, y del uso de la estructura de base. Esta estructura que está aquí, que se presentó en el año 2017 y se debe justamente a las investigaciones del profesor Vilori y del profesor Nieto, es justamente aquella que presenta el subconjunto contraejemplo que presenta Subox en el año 2000 de por qué la constante de Olson de Z3 a la n no puede ser 2n. Basta tomar como base el elemento 100, 010 y 110. Siguiente, por favor. Por otro lado, a partir del resultado anterior, se establecen las condiciones bajo las cuales un subconjunto de Z3 a la 3 libre de subconjuntos de suma cero cortas contiene el conjunto previamente determinado, y a partir de esto se describe totalmente la estructura predicha por Baumick en el segundo inciso de su teorema. Aquel resultado que publica Baumick con un ejemplo crucial, ese conjunto tiene una estructura, y esta estructura nuevamente se puede presentar a partir de la estructura vectorial de Z3 a la 3 y los elementos de la base con ciertas relaciones aditivas. Y ese es el resultado principal de este teorema 3.2.4. Siguiente, por favor. A partir de los teoremas anteriores, se obtienen los siguientes resultados para la constante de Olson 3 restringida, donde nuevamente lo que quiere decir la restricción es la longitud del conjunto de suma cero. El resultado anterior, aparte de proporcionar entonces una demostración alterna al provisto por Baumick para la constante 3 restringida, añade el valor exacto de la constante K restringida para el resto de valores posibles de K. ¿Y por qué dice para el resto de valores posibles? Porque, bueno, una vez que el valor de K supera el valor de la constante de Olson, el valor de la constante K restringida coincide con el valor de la constante de Olson. Asimismo, a partir de los resultados anteriores y otros alusivos a generalizaciones de la constante de Davenport, como una constante de Davenport K restringida también, se logró obtener el siguiente resultado, que es la mejor estimación del valor de la constante de Davenport para grupos de la forma Z3 más Z3N más Z3NM con N y M enteros positivos. Entonces, este resultado, que hasta ahora es la mejor estimación del valor de la constante de Davenport para esta familia de grupos,
se logró obtener gracias al estudio del problema inverso de conjuntos. Entonces observamos que en efecto la constante de Olson ha suplido su objetivo original, su motivo de origen, que es resolver el problema de rango 3 de la constante de Davenport. Siguiente. Ahora vamos a hablar de las conclusiones de la investigación. Nuevamente hay una siguiente sección que entabla vinculaciones entre el problema inverso y la teoría de grafos, pero esos son resultados que actualmente están en curso y antes de que sean publicados, pues no quiero profundizar en ellos. Entonces vamos a saltar directamente a las conclusiones de la investigación. Siguiente. Entonces, se ofreció una panorámica actualizada de la constante de Olson, sintetizando los resultados más importantes de la misma, desde antes de la publicación del artículo de Subox, con el lema prehistórico del teorema de Erdős-Infursif, hasta los resultados en vías de publicación, que son estos resultados de teoría de grafos. Se revisaron y realizaron cálculos de la tabla de valores de Subox, proporcionando justificaciones teóricas para resultados que originalmente fueron obtenidos mediante métodos computacionales, y se demostró que la caracterización de conjuntos maximales libres de suma cero en grupos 3 a la 3 proporciona una herramienta fundamental para abordar problemas abiertos sobre la constante de Davenport en grupos de rango 3. Siguiente. Esta tabla es el resumen de la actualización. Asimismo, como Subox en su artículo dio una tabla con valores de la constante de Olson, esta tabla es una actualización de todos los valores de la constante de Olson que se consiguieron después de la publicación del artículo de Subox. Y bueno, entonces de acuerdo al tipo de G, aquí está el teorema propagado por Balandrot y los siguientes que están publicados en el artículo de Ordaz del 2011. En cuanto a las cotas y resultados contemporáneos, todos los resultados asintóticos probados por Powhatan, por Sakharov, los de rango respecto a exponente, los de rango fijo y exponente primo tendiendo a infinito, y finalmente la tabla de abajo es un resumen de los resultados de estructura en cuanto al problema inverso en Z3 a la 3. Siguiente. Ahora, las direcciones futuras de esta investigación, bueno, hay bastantes porque, como se mencionó al inicio, esto es un problema abierto. Hay un montón de cosas que no se han hecho, hay un montón de resultados algebraicos que todavía no han sido demostrados, muchas cosas que se hicieron por computadora y que todavía no se tiene un entendimiento conciso de por qué es que funcionan. Y bueno, en cuanto al problema inverso, que es el primer punto que hay que destacar, es un área que está como bastante cruda, pero ya se puede observar que tiene como mucho potencial para dar con resultados del problema directo. Entonces, extensión del problema inverso, ya se ha trabajado con Z3 a la 3. La estructura vectorial requiere que trabajemos con espacios vectoriales sobre cuerpos, con cuerpos finitos. Es decir, el siguiente sería Z5 a la 5, por ejemplo. El refinamiento de valores exactos, todos los valores que están en la tabla de Subox y que no están en negrita son aquellos para los cuales todavía no hay justificación algebraica. Eso es un trabajo que hay que seguir. Nuevamente la mejora de cotas asintóticas, la unificación de invariantes aditivos, la correlación entre la constante M de G, la de Olson, la de Davenport, la de Olson restringida, la de Davenport K fuerte, todos estos invariantes, pues hay que seguir estudiando cuáles son las relaciones entre ellos. Y bueno, exploración de más aplicaciones interdisciplinarias, como por ejemplo, ya se dio el salto a la teoría de grafos. Bueno, ¿qué resultados de teoría de grafos podemos interpretar efectos de combinatoria aditiva? Que otros resultados de combinatoria aditiva se pueden expresar más fácilmente efectos de teoría de grafos. Siguiente. Bueno, ya con esto terminamos la presentación. Estas son algunas de las referencias utilizadas para esta investigación y bueno, gracias por su atención. Nuevamente les pido disculpas por todas las interrupciones y bueno, los contratiempos tecnológicos presentes. Espero que hayan disfrutado de la presentación y cualquier duda, pues estoy aquí dispuesto a escuchar. Muchas gracias, Samuel. De verdad, excelente presentación. Creo que independientemente de los pequeños problemas que se tuvieron, que son asociados, bueno, cosas que no podemos evitar, creo que fue todo un éxito este primer seminario y estoy muy feliz de que seas tú con esta excelente presentación y este excelente trabajo, que estoy seguro que le dedicaste un montón de tiempo, pues es tu trabajo de tesis con el que te convertiste en licenciado en matemáticas. Es realmente para mí un honor que haya sido tú quien inaugure este seminario. Muchas gracias, Samu. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta respecto a la presentación de Samuel.
¿Ok? Pedro. Bueno, sí. Una cosa, tengo una duda justamente en la parte donde estabas explicando, no recuerdo la diapositiva, pero era la parte de donde explicabas el espacio de aristas. Era de las primeras cosas, en la parte de los preliminares, cuando defines los ciclos, esa parte Esa es la lámina justamente. Sí. 14. Sí, Ajá. justamente abajo, cuando defines la matriz de incidencia orientada, la defines con justamente este mapa de C1G, que lo habías definido como el espacio vectorial sobre F, que aparece arriba, de todas las funciones F ahí definidas. Pero C sub 0, ¿qué es C sub 0? C sub 0 es el espacio de nodos, Ok, 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 que es análogo al espacio de aristas, solo que en vez de tomar funciones que agarran aristas y la mandan al cuerpo, toman nodos y los mandan al cuerpo. ok, ok. Y justamente este espacio de aristas, bueno, me recuerda un poco también no sé, los funcionales estos de álgebra lineal. No sé si tengan alguna relación, ¿no?, en cómo se definen, porque, o sea, este conjunto de espacio de aristas es un conjunto que tiene una base finita, ¿no? Sí, sí, pero sí, de hecho, la dimensión del espacio de aristas coincide con el tamaño del grafo, pero las funciones no se les exige que sean lineales, de hecho, no hay muchas restricciones sobre estas funciones, simplemente son funciones que toman aristas y las mandan al cuerpo. Lo que sí es lineal son, bueno, las transformaciones sobre ese espacio, pero eh, puedes construir siempre un espacio tomando funciones que agarran un conjunto y las mandan a un cuerpo. No hay mayor requerimiento sobre las funciones. Ok, ok. ¿Y qué relación tendría este espacio de aristas o sea, así definido como funciones con los ciclos, con esa parte de los ciclos y flujos? Bueno, que el espacio de ciclos parte de considerar ciclos en el grafo, valga la redundancia, entonces tú lo que haces es que tú tomas el grafo y le das una orientación. Agarras un Sí. ciclo en el grafo y ese ciclo también tiene una orientación. Entonces tú agarras una aplicación que dice, bueno, yo tomo una arista. Si esa arista pertenece al ciclo, entonces coincide con la orientación o no coincide. Si coincide, vale 1. Si no coincide, vale -1. Si no está en el ciclo, vale 0. Entonces, a partir de esa aplicación, tú puedes tomar que cada ciclo induce una aplicación de esa índole sobre el espacio de aristas. Y todos esos vectores que son asimismo funciones que toman aristas y te dan valores en el cuerpo, -1, 1, 0, el espacio generado por todas esas es el espacio de ciclos. Ok, ok, vale, qué interesante. Y bueno, una última pregunta ya. Es creo que habías mencionado por encima que justamente Davenport estaba estudiando este problema porque él estaba estudiando unos anillos, ¿no? No recuerdo muy bien qué era, pero ¿qué relación tiene o cuál crees tú que fue la motivación inicial para hacer definir y estudiar este concepto de las constantes de Bueno, Davenport y ellos Edson? lo que querían era, perdón, ellos lo que querían era contar el número de ideales primos en la descomposición de cierto anillo. Entonces, así como tú puedes agarrar bueno, la suma directa de grupos y descomponer los grupos a booleanos finitos, tú también puedes descomponer los anillos. En lo personal, pues esto como es un antecedente, vamos a decirlo así, un antecedente más narrativo que efectos de contenido, no formó parte de la investigación ahondar en el origen en sí de la constante de Davenport, porque el objeto de estudio era la constante de Olson más que la de Davenport. Entonces, esta vinculación con la teoría algebraica de números no es algo en lo que yo haya investigado tanto. Lo que sí te puedo decir es que tenía una interpretación combinatoria que fue lo que dio origen a la constante de Davenport. Ok, ok, perfecto. Gracias, Samuel. Ok, bueno, muchas gracias Samuel, muchas gracias Pedro. Eh, si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario respecto a la presentación o un tema relacionado, bueno, parece que no. Creo que la presentación fue bastante clara. Estoy seguro que bueno, Samu se esforzó para que fuese como prometimos
una presentación en la medida de lo posible autocontenida. Y bueno, espero que todos la hayan disfrutado. Como les comenté, la primera presentación, el primer seminario de esta iniciativa organizada por el compañero Pedro Moreno, que nos acompaña el día de hoy, el compañero Javier García y mi persona, Aaron Girón. Le llamamos Seminario Estudiantil de Matemáticas y Física. Esperamos que pronto también tengamos seminarios de física y de muchos otros temas, no solamente, como comenté, de matemáticas puras, sino también matemáticas aplicadas, etc. Este proyecto nos tiene bastante entusiasmados. Creemos que puede aportar bastante valor a la comunidad, no solamente de la Simón Bolívar, sino en general. Creemos que puede aportar a la comunidad matemática universitaria de Venezuela y por tanto estamos bastante comprometidos. Y bueno, aprovecho la ocasión para anunciar de que la idea es que cada 2 semanas tengamos un seminario de matemáticas o física por ahora. Entonces, tras este primer seminario de inauguración excelente por compañero Samuel, el próximo seminario será el lunes de semana 5, es decir, 25 de mayo, en exactamente 2 semanas, y será presentado, su ponente será el compañero Jesús Isea, del que, bueno, ya la mayoría lo conoce, es graduado y actualmente está estudiando una maestría en Francia. Él nos comentará acerca del movimiento Brownian, pero eso lo veremos en más detalle en 2 semanas. Así que bueno, tenemos también una agenda durante el resto del trimestre, cada 2 semanas, como dije, semana 5 tendremos la de Jesús Isea, luego en semana 7 y semana 9 también tendremos un par de presentaciones. En semana 7 nos acompañará el profesor Pedro Valles, hablará acerca de su trabajo con asociaciones relacionadas con el estudio y tratamiento del cáncer. Y en semana 9 tendremos al profesor Daniel Morales, que nos hablará acerca de su investigación en análisis funcional. Y bueno, ya el resto de la agenda la iremos comentando a medida que vaya pasando. Estoy muy feliz por este seminario, creo que fue todo un éxito y muy feliz también por la participación. Espero, la idea es que al final se lleven esa pequeña enseñanza, digamos, o aprendizaje de lo que trabaja Samuel, lo que ha dedicado su tiempo durante una buena cantidad de meses. Creo que ya eso es una ganancia y esa es la idea de este seminario. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya de mi parte, si no tiene nadie más ningún comentario o apreciación que hacer, sería todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos y bueno, que tengan feliz noche.